Si alguien les preguntara, una persona totalmente ignorante de la Biblia, les pregunta a ustedes, ¿de qué se trata la Biblia? ¿Cuál es su tema principal? Ya todos nosotros sabemos que responderle a esa persona que la Biblia habla de la salvación que Dios ofrece al pecador es correcto. Pero que hay una respuesta más técnica y más precisa, y es que la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Que la Biblia nos habla de la venida del reino de Dios. Y hemos avanzado ya en este tema maravilloso del reino de Dios y hemos aprendido conceptos fundamentales muy importantes que simplemente voy a mencionar rápidamente. Ya sabemos cuál es la diferencia entre reino y reinado. Recordemos que el reino es el gobierno presencial de Dios en un lugar, sobre un pueblo, y reinado es una esfera de su dominio, aunque no esté el reino presencialmente en ese lugar. Ya sabemos también aquellas diferencias que la Biblia nos da en cuanto al reino de Dios en el tiempo. Sabemos que el reino de Dios es eterno, sabemos que el reino de Dios está presente desde que Cristo vino a la tierra y que el reino de Dios es futuro, aún no ha venido, es escatológico, está por venir. Venga tu reino, oramos diariamente. Sabemos que el reino de Dios tiene 3 etapas en la historia que es menester conocer para poder dominar este tema del reino. Sabemos que el reino tuvo sus orígenes en la historia primitiva. Sabemos que luego el reino siguió avanzando en la historia de Israel y sabemos que el reino ahora está en su fase final en la historia de la Iglesia. Y sabemos que para poder manejar bien el tema del reino de Dios, debemos cotejar esos 3 periodos de la historia del reino con 3 variables, que son la variable de lugar, la variable de pueblo y la variable de progreso. Lugar del reino, pueblo del reino y progreso del reino. Y lo que hemos ido haciendo precisamente es eso, tomar cada etapa de la historia de la Biblia y mostrar en esa etapa el lugar del reino, el pueblo del reino y el progreso del reino. Rápidamente, acerca del reino de Dios en la historia primitiva, dijimos que su lugar es el Edén. El reino comenzó en Edén. Adán fue expulsado y cuando Noé recibe el encargo del progreso del reino, ya no hay un lugar para el reino, sino que Noé debe continuar expandiéndose por toda la tierra. El pueblo del reino en la historia primitiva es primero Adán y su familia, y luego el encargo es pasado a Noé y su familia, los cuales son imágenes de Dios, reyes y sacerdotes de Dios. Pero como vimos claramente, en esta etapa, en la historia primitiva, el progreso del reino sufre un estancamiento. Hay un estancamiento diseñado, hay un estancamiento permitido por Dios. Adán produce un estancamiento, la descendencia de Noé produce un estancamiento y Dios los dispersa contra su voluntad, creando un mundo de naciones con la dispersión de la Torre de Babel. A ese mundo de naciones viene el otro escogido de Dios que viene a recibir ahora el encargo del reino, que es Abraham. Y pasamos ahora entonces al reino en la historia de Israel. Con Abraham comienza el reino en la historia de Israel. ¿Cuál es el lugar del reino en la historia de Israel? Dios llama a Abraham desde Mesopotamia a que venga a Canaán. El lugar del reino es Canaán. Más tarde la capital del reino será Jerusalén, mucho más tarde. El pueblo del reino en la época de la historia de Israel es primero Abraham y su familia, de la cual Jacob y su familia vienen a formar la nación de Israel, que es el pueblo del reino. Una nación que debía ser santa, una nación que debían ser sacerdotes de Dios si obedecían la ley mosaica. El progreso del reino en la época de la historia primitiva tiene varias etapas. Recuerden que el progreso del reino comienza en la época patriarcal con las promesas. Recuerden que con Abraham el reino está en una fase de promesas. Luego viene el éxodo y con la salida de Israel de Egipto hay un progreso del reino. Recordemos que Moisés salió de allí convencido de que iba hacia el reino de Dios. Luego viene la conquista y con Josué hubo progreso del reino. Pero luego viene un estancamiento y unos ciclos de decadencia y progreso,
hasta que llega la monarquía. Viene la monarquía o el periodo de imperio, donde Israel espera tener aquel rey davídico que realmente traerá el reino a su máxima exaltación. Recuerden el mensaje pasado, cómo vimos esos ciclos de progreso y mesetas, hasta que llegamos al periodo entre los dos testamentos, o periodo intertestamentario, al final del cual el reino va a ser pasado de Israel a la iglesia, como dice Mateo capítulo 21, versículo 43. Vayan conmigo allá, por favor, para que nos familiaricemos de nuevo en dónde estamos, en dónde quedamos en nuestro último mensaje, y veamos cómo ahora vamos a avanzar a esta siguiente etapa del reino de Dios. Mateo 21, 43, la parábola de los labradores malvados. Estos hombres, gobernantes de Israel, habían rechazado al Cristo, y ahora miren el anuncio que Él les hace en medio de esta parábola en la que Él anuncia su destrucción y condenación. Mateo 21, 43, dice el Señor a los labradores malvados: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí vemos pues este texto que nos permite ver esa transición, que el reino se va a mover desde Israel hasta la iglesia. Pero antes de seguir esa transición, debemos devolvernos un poquito y mirar una parte muy importante de la Biblia en la historia del reino. Hay un libro del Antiguo Testamento que es fundamental en este periodo de transición hacia el reino, hacia el cambio de un pueblo del reino a otro, y es el libro de Daniel. El libro de Daniel es fundamental en la transición del reino. Entonces debemos devolvernos un poquito y vamos a leer Daniel capítulo 2, para que veamos cómo Dios prepara esta transición de Israel a la iglesia. Daniel capítulo 2, y vamos a leer cómo Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y a través de este sueño, Daniel anuncia la segura venida del reino. Dice Daniel capítulo 2, 31, voy a leer desde el 31 hasta el 45 y presten mucha atención. Está interpretando Daniel el sueño de Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, oigan bien, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras de verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, oigan bien, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes
el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, y eso indica que es de la mano de Dios, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Continuamos leyendo el libro de Daniel y nos encontramos en el capítulo 7, otra versión de este mismo sueño, pero ahora hablando de unas bestias. Cada parte de la estatua de Nabucodonosor es representada con una bestia. Una bestia representa un reino, que representan a su vez los reinos que sucedieron al reino babilonio. Primero el reino babilonio, luego el reino medo-persa, luego el reino griego y finalmente el reino romano. Y todos esos reinos serán destruidos hasta que venga el reino que nunca perecerá, es decir, el reino de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, siguiendo todo lo que hemos enseñado en el Antiguo Testamento y viendo el lugar estratégico que ocupa el libro de Daniel, ¿pueden ver la continuidad que hay en la enseñanza del reino a través de toda la Biblia? Ahora pueden ver cómo Daniel nos muestra la conexión que hay entre el reino en el Antiguo Testamento y ahora el reino en el Nuevo Testamento. Hay una continuidad y Daniel es ese punto de transición que está anunciando la venida del reino y ese cambio que va a suceder ahora de Israel hacia la iglesia. Entonces, muy importante que veamos esa continuidad. Es muy importante que entendamos que el reino de Dios del Nuevo Testamento, el mensaje del reino de Dios en el Nuevo Testamento es el desarrollo final de la enseñanza del reino de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. Repito, el mensaje del reino que está en el Nuevo Testamento es el desarrollo final de todo el mensaje del reino a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Entonces Daniel es ese punto de giro, Daniel es ese punto de transición, pero Daniel solo da la seguridad de que el reino vendrá. Daniel solo da la seguridad de que el reino vendrá, mas no describe la forma como el reino vendrá, lo cual es un misterio. Todo el mundo pensaba que el reino vendría así como leímos hace un momento en Daniel. Todo el mundo pensaba que el reino vendría con violencia. Incluso Juan el Bautista pensaba que el reino vendría con violencia, porque como dice allí que desmenuzará y destruirá todos los reinos hasta que no quede rastro de ninguno. Todo el mundo pensaba que el reino vendría con violencia, pero no. La venida del reino es un misterio revelado en parábolas. Y por eso cuando pasamos al Nuevo Testamento, el reino es un misterio. Y entonces, cuando comenzamos a estudiar el reino de Dios en el Nuevo Testamento, comenzamos a descubrir ese misterio. Y ese misterio comienza con el cambio que ocurre en cada una de las tres variables en las cuales venía desarrollándose el tema del reino en el Antiguo Testamento. Repito, el reino pasa del Antiguo al Nuevo Testamento en forma de misterio. Y ese misterio comenzamos a descubrirlo al analizar cómo cambian cada una de las tres variables en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Que vamos a comenzar a estudiar el reino de Dios en la historia de la Iglesia. Vamos a ver cómo cambian las tres variables al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Así que nuestro tema en el día de hoy es el siguiente: el reino de Dios en la historia de la Iglesia. Ese es nuestro tema. Y nuestros tres puntos para el día de hoy serán los siguientes: el lugar del reino de Dios en la historia de la Iglesia. Primero, el lugar del reino de Dios en la historia de la Iglesia. Segundo, el pueblo del reino de Dios en la historia de la Iglesia. Y tercero, el progreso del reino de Dios en la historia de la Iglesia. Lo mismo,
lugar, pueblo y progreso, pero ahora en la historia de la Iglesia. Comencemos entonces en primer lugar con el lugar del reino de Dios en la historia de la Iglesia. Como dijimos hace un momento, en el período anterior, o sea, en la historia de Israel, el lugar del reino era Canaán con su capital Jerusalén. Y a ese lugar debía llegar el rey y no a otro. Cristo, el Mesías, debía llegar al lugar del reino en el período anterior, o sea, a Canaán, y allí llegó. Recordemos que el Señor Jesucristo nunca salió de Canaán, salvo en su infancia cuando fue perseguido por Herodes. Pero Él nunca salió del lugar del reino, siempre estuvo en el lugar del reino, exceptuando en su infancia. Y cuando predicó, siempre predicó en el lugar del reino. Y cuando comisionó a sus discípulos, les ordenó que predicaran primero que todo en el lugar del reino. Y ahí vemos realmente la relación que existe entre el lugar del reino y la venida del rey. Pero cuando los judíos rechazaron al rey, el lugar del reino también fue rechazado. Cuando los judíos rechazaron al rey, su territorio fue rechazado por Dios. Canaán ya no sería más, oigan bien, la tierra santa. Canaán ya no sería más la tierra santa. Jerusalén no será más la tierra santa, la ciudad santa, y será totalmente destruida. ¿Cómo nos enseña eso el Nuevo Testamento? ¿Recuerdan el milagro de la higuera estéril? ¿Recuerdan que una vez el Señor se acercó a una mata de brevas, vio que tenía hojas, buscó higos y no encontró sino hojas? ¿Y qué dijo? Maldijo la higuera, y al momentico que pasaron se había secado desde su raíz. Hermanos, ¿quién es esa higuera? Esa higuera es Israel. Es Israel. Esa higuera es Israel. Y eso anuncia el rechazo que el Mesías da a la ciudad y al pueblo del antiguo pueblo del reino. El antiguo lugar sería rechazado, la antigua nación sería rechazada. Pocos días después de maldecir la higuera estéril, Jesús llora sobre Jerusalén. Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Quiero que veamos ese texto, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el cambio en el lugar del reino. Mateo capítulo 23. Primera señal del cambio del reino, la maldición de la higuera estéril. Segundo, vamos a ver el lamento de Jesús sobre Jerusalén y la predicción de su destrucción total. Mateo 23, 37 a 24, 2. Presten mucha atención. Dice el Señor, Mateo 23, 37 a 24, 2. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, miren bien, vuestra casa os es dejada desierta. Y la palabra casa debe leerse como templo. Vuestro templo, vuestra casa os es dejada desierta. El corazón de la religión judía era el templo. O sea que de corazón, desde su corazón mismo, el territorio judío y la religión judía es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora vean con más detalle el destino del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esta profecía se cumplió en el año 70, cuando el ejército romano entró y destruyó por completo la ciudad, y en el templo literalmente se cumplió que no quedó piedra sobre piedra. Esto que nos muestra entonces, hermanos,
que el cambio que se produce ahora en el nuevo periodo del reino es que el reino de Dios en la historia de la iglesia no tendrá un lugar físico, ni la presencia especial de Dios estará en un templo físico, sino que la presencia de Dios estará en un templo espiritual y el reino de Dios en los corazones de los hijos del reino. Hay un cambio total, por eso es un misterio, porque cambia el lugar, ya no es un lugar físico, sino que es un lugar espiritual. El templo no será más el templo del reino, sino el templo será los hijos del reino reunidos, y el dominio estará en el corazón de esos hijos y no en la nación. Entonces vemos la evolución del lugar del reino a través de todos los periodos. Primero, en el Edén. Primero, el lugar del reino era el Edén. Segundo, Canaán, su capital Jerusalén, y el centro del centro, el templo. Luego, el lugar es la iglesia reunida. Y finalmente, en la última parte, el lugar será cielo nuevo y tierra nueva. La tierra totalmente redimida y por toda la eternidad. Esa es la evolución del lugar del reino. Son 4 fases. Edén, luego Canaán, Jerusalén y el templo, luego la iglesia reunida y luego cielo nuevo y tierra nueva por toda la eternidad. Y aprendemos de esto una aplicación práctica muy importante. De este cambio en el lugar del reino aprendemos algo muy importante, que hoy en día no hay tierra santa, no hay ciudad santa y no tenemos que ir a Canaán a buscar bendiciones especiales de la tierra santa. No tenemos que hacer peregrinaciones a tierra santa. Ir a Tierra Santa puede ser muy provechoso, pero ¿por qué? Por la geografía, por la historia, por la arqueología y la cultura que nos van a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Pero no hay bendiciones especiales en la tierra de Canaán, porque el lugar del reino ha sido cambiado y ahora no es un lugar físico, sino un lugar espiritual. Veamos en segundo lugar lo que tiene que ver con el pueblo del reino de Dios en la historia de la iglesia. El pueblo del reino de Dios en la historia de la iglesia. Y leamos de nuevo el versículo con que abrimos este culto. Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12 es el milagro de la sanidad del esclavo de un centurión romano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, dice este hombre lleno de fe y obediente a la autoridad de Cristo. Una palabra tuya bastará para sanar a mi esclavo. Cuando el Señor Jesucristo oye estas palabras en boca de un romano, les dice estas palabras a los que le rodeaban. Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Obviamente, ¿qué etapa es esta? La futura, la escatológica. Ahora noten el verso 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, o sea, al infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como vemos en este pasaje, los gentiles, como ese centurión romano, que tenían fe, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fase final del reino. Pero atención, los hijos del reino serán echados al infierno. ¿Quiénes son estos hijos del reino que serán echados al infierno? Los judíos incrédulos. Ellos eran hijos del reino y sin embargo se perderán porque no tenían la fe que Abraham tenía en Cristo. No tenían la fe de Abraham y por eso serán antiguos hijos del reino echados a las tinieblas de afuera por no ser como Abraham, verdaderos creyentes en Cristo. Abraham creyó en Cristo y por eso entró al reino. Y aquí el Señor asegura que Abraham estará en el reino con muchos de Oriente, con muchos de Occidente, y probablemente ahí está pensando en nosotros porque nosotros vivimos en Occidente. Y nosotros, los de Occidente, los de Oriente, nos sentaremos con Abraham, pero los hijos del reino hasta ese momento, los judíos, serán echados al infierno por su incredulidad.
Entonces vemos cómo el pueblo del reino también tiene su evolución a través de las etapas. Primero, Adán y su familia y Noé y su familia son el pueblo del reino de la etapa primitiva. Luego, Abraham y su familia, Abraham, Jacob y su familia, que forman la nación de Israel, son el pueblo del reino en la segunda etapa. Pero viene ahora la tercera etapa. ¿Quién es el pueblo del reino en la tercera etapa? Es Jesús y su familia. Es Jesús el Cristo y su familia. Y la fe en Cristo es la que identifica al pueblo del reino. Entonces, ¿cuál es el pueblo del reino en la historia de la iglesia? Ya no son más los judíos incrédulos. El pueblo del reino son judíos creyentes más gentiles creyentes unidos a Cristo. Entonces el pueblo del reino es Cristo y su familia. Cristo y su familia. Veamos entonces el pueblo del reino. Veamos primero a Cristo. El pueblo del reino es formado, en esta etapa es formado por Cristo y su familia. Veamos a Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el segundo Adán. Él es el segundo Adán, la imagen perfecta de Dios. Ustedes ven cómo en el Nuevo Testamento se le describe a Él de una manera hermosa. Dice que Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre, porque Él es la imagen perfecta de Dios. Él es la cabeza de la nueva humanidad, el segundo Adán. Él es el Rey de Reyes. Y ahora podemos entender mejor por qué la segunda persona de la Trinidad tuvo que hacerse hombre. No solamente para redimir a muchos hombres, eso está bien, eso es correcto, sino vino para reflejar de una manera perfecta la imagen de Dios que Adán no pudo reflejar. Adán era obligado a reflejar la imagen de Dios, pero ahora el segundo Adán viene y refleja la imagen de Dios perfectamente. Y la obligación que nosotros tenemos de reflejar la imagen de Dios, Cristo ya la cumplió. Cristo reflejó perfectamente la imagen de Dios. Y ese reflejo perfecto de la imagen de Dios nos es imputado a nosotros, nos es cargado a nuestra cuenta. Por eso nosotros como nueva humanidad hemos reflejado perfectamente la imagen de Dios en Cristo, cuando Él reflejó esa imagen perfectamente mientras estuvo en la tierra. Ese es el primer miembro del pueblo del reino, Cristo su cabeza. Pero ahora viene su familia, la familia de Cristo. Mateo capítulo 12, vayan conmigo allá por favor. Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50. Este pasaje es hermoso, yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero ahora que lo lean, va a cobrar un nuevo sentido para ustedes. Mateo capítulo 12 del 46 al 50, porque ahora vamos a entender de qué estaba hablando el Señor realmente. Mateo 12, 46 al 50. Dice la palabra de Dios: mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. En otras palabras, he aquí mi familia. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí Él se está colocando como cabeza del reino, como Padre de todos los creyentes, y señalando a esos que le obedecen como su familia. Ese es el pueblo del reino, Jesús y su familia. Pero hay algo que a ustedes seguro les inquieta. Hace un momento dijimos que la identidad de los verdaderos nuevos hijos del reino era por medio de la fe. Y aquí Jesús no dice que los que tienen fe son mi madre y mis hermanos, sino que dice que son los que hacen la voluntad de mi Padre, o sea, los que le obedecen. ¿Será que hay alguna contradicción? En ninguna manera, porque la verdadera fe se evidencia ¿de qué manera? Por la obediencia. Los que tienen verdadera fe tienen obediencia. Por eso el Señor aquí no habla de los que tienen fe, sino de los que le obedecen. Y ese es el pueblo del reino. Entonces, ¿quién es el pueblo del reino? Cristo, más los judíos creyentes, más los gentiles creyentes, forman todos juntos la familia de Cristo.
Y esa familia de Cristo son imágenes renovadas de Dios. El tema de la imagen de Dios, hermanos, no podemos desligarlo en ninguna etapa. El ser hechos imagen de Dios en todas las etapas es muy importante. Entonces, ahora Cristo y su familia, Él es la imagen perfecta de Dios, y ahora su familia somos imágenes renovadas de Dios en un proceso de perfeccionamiento. Vean conmigo Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Noten que las mismas cosas que estaban en los periodos anteriores aparecen ahora en el nuevo periodo, lo cual nos habla de unidad y continuidad. Unidad y continuidad a través de toda la Biblia en el tema del reino de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Veamos entonces ahora el pueblo del reino, exactamente igual como fue descrito cuando comenzó en Adán, siendo imagen de Dios, pero ahora renovándose diariamente. Colosenses 3, 9 y 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y ahora miren el 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Noten cómo este pasaje conecta esta etapa del reino con Adán. Y ahora veamos otro pasaje en donde se conecta esta etapa del reino con Israel. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, lo cual nos muestra que hay una extraordinaria unidad y una extraordinaria continuidad en toda la Biblia en el tema del reino. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Observen en este texto cómo Pedro habla del pueblo del reino en la historia de la iglesia en los mismos términos en que se hablaba del pueblo del reino en la historia de Israel. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, miren esto, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En términos de la nación hebrea, es descrito ahora el nuevo pueblo del reino de Dios. Noten la conexión con Adán y luego con Israel. Y las mismas cosas que venían produciéndose a través del desarrollo de la historia vienen ahora a parar y se ven de nuevo en la iglesia. Entonces vemos aquí cómo se habla del pueblo del reino de Dios en los términos antiguos, más antiguos, y luego en los términos de la historia de Israel. Y lo que tenemos entonces al examinar el pueblo del reino es que la iglesia, cuando se complete el número de los escogidos, la iglesia será la multitud que era como las estrellas del cielo, la cual se le prometió a Abraham. Veamos Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. La multitud del pueblo del reino que se le prometió a Abraham se cumple con Cristo y su familia. Son reunidos todos y ahí forman el maravilloso y dignísimo pueblo del reino. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo también vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, y todos ustedes ya saben qué significa esto, unidos a Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Miren lo que veíamos esta mañana en el tiempo de clase de escuela dominical. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, esto es la ley ceremonial, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y la palabra hombre ahí significa pueblo, un solo y nuevo pueblo. Lo que pasa es que usa la palabra hombre porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, ahí está de nuevo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, judíos y gentiles, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miren esto, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Miren de nuevo, ya no hay templo en Jerusalén, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Ya no habrá templo físico, nosotros somos ese templo santo en el Señor. Entonces aquí tenemos ya el cambio que hubo en el lugar del reino y en el pueblo del reino. Ahora nos falta mirar solamente el cambio que hay en el progreso del reino. Entonces vamos a nuestro tercer punto, que es el progreso del reino en la historia de la iglesia. Recordemos brevemente cómo fue el progreso del reino en las etapas anteriores. En la historia primitiva, el progreso consistía en procrear hijos naturales. Para que Adán y Noé pudieran avanzar el reino, sus mujeres tenían que parir. El progreso del reino estaba ligado con procrear hijos naturales y hacer avanzar la belleza del jardín hasta el último lugar de la tierra, llevar imágenes de Dios, reyes y sacerdotes, hasta el último lugar de la tierra. Ese era el progreso del reino en la etapa primitiva. Ahora en la etapa de Israel, ellos debían llegar a ser cabeza de naciones. La nación de Israel debía llegar a ser cabeza de naciones, con sus reyes y sus sacerdotes como los oficiales que los dirigían a ellos en lo militar, lo moral y lo religioso. Y ellos como nación debían hacer brillar la ley de Dios. Con la fe de su padre Abraham, debían dominar todas las naciones para llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra, obedeciendo las leyes que les dio su gran líder Moisés. Pero ellos no lo hicieron, y por eso cambia ahora el reino y pasa a la iglesia. Entonces, eso es lo que sucedió en la segunda etapa. Pero ahora, en la tercera etapa, en la historia de Israel, hay un cambio radical en el progreso del reino con la venida del rey. Como ya dijimos, no hay territorio físico, el pueblo ya no es Israel, sino que el pueblo y la conquista que el nuevo pueblo debe realizar no es una conquista terrenal, sino una conquista espiritual. Entonces, el progreso del reino ya no tiene nada que ver con la tierra, ya no tiene nada que ver con el gobierno de un país, ya no tiene nada que ver ni con reyes, ni con presidentes, ni con tomar el control de un estado, ni hacer que esa nación sea superior a las demás. El cambio, el misterio del reino en cuanto al progreso es que la conquista es ahora algo totalmente espiritual. ¿Sí notaron el cambio? Es un cambio dramático, es un cambio muy dramático. Y este cambio que nos muestra que la conquista es algo totalmente espiritual, lo vemos en el mandato de la Gran Comisión. Vayamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Aquí vemos cómo ahora el progreso del reino, la conquista del reino, es algo totalmente espiritual. Algo totalmente espiritual. Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten las primeras palabras que el Señor dice, versículo 18, después de los dos puntos, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
ahí está el Señor hablando como Rey y Jefe Supremo de todo. Ahí tenemos al Cristo ya reinando. Tenemos al Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores desde su trono real, diciendo con autoridad, total autoridad, diciendo: ahora miren en qué consiste el progreso del reino. La primera palabra dice ir. Esa palabra ir es la palabra en la cual Él ordena avanzar. Con la palabra ir es la palabra de un capitán que les está diciendo: marchen, avancen, conquisten. Pero Señor, ¿avanzar hacia dónde? ¿A conquistar qué? ¿Será que tendremos que hacer como Adán, que tenía que hacer avanzar sus hijos por toda la tierra? ¿O será que tenemos que ir como Israel, que tenía que ser una nación suprema para conquistar todas las demás naciones? No, Él dice: ir, avanzad y conquistad. ¿Pero a dónde? ¿A qué? ¿A conquistar a quién? ¿Y cómo, Señor? La frase siguiente lo dice: id y haced discípulos. Esa es la conquista, es conquistar hombres. Es conquistar hombres, no conquistar la tierra. No es una conquista política, no tiene que ver con una nación y su supremacía. No, es ir a conquistar hombres por medio de la predicación del Evangelio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y a esos que son hechos discípulos, dice el Señor, enséñenles. Enséñenles. Lo primero que deben hacer es conquistarlos por la predicación. Y luego de que han sido conquistados, enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Ese enseñarles es: enséñenles a que se sujeten al señorío del Rey, conociendo todas las cosas que el Rey manda y obedeciéndolas. Ustedes en este momento, en este instante que están escuchando la palabra de Dios, están siendo dominados por el Rey. Están siendo sujetos a Él, si es que de voluntad buena lo quieren hacer. Ustedes están siendo enseñados a sujetarse al Rey. Cada que ustedes vienen aquí a la iglesia y escuchan la palabra de Dios, están aprendiendo a sujetarse a el Rey. Están siendo enseñados, están siendo conquistados. La conquista no es solamente yo que avanzo para conquistar, sino yo siendo conquistado. Yo estoy siendo conquistado por la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando conozco la palabra de Dios, el reino está avanzando en mí, yo estoy siendo conquistado. Y cuando yo predico la palabra de Dios a una persona extraña que no conoce a Cristo, yo estoy conquistando, o el reino está conquistando a través de mí. Es una cosa totalmente distinta. Yo me someto a la ley del reino. Y de paso, ¿cuál es la ley del reino? Es el sermón del monte. El sermón del monte es la ley del reino. Entonces, esa es la conquista. Hacer discípulos. Y ese hacer discípulos implica la formación de iglesias. Deben haber iglesias. Las iglesias son los lugares donde los discípulos se reúnen para ser enseñados y para que la conquista avance dentro de ellos y para que otros vengan para que sean conquistados. Implica la formación de discípulos. Y ahora, cuando hay personas que son conquistados, ¿cuál es la señal de que han sido conquistados? ¿Cuál es la señal de que han entrado al reino? Bautícenlos. Esa es la señal de que han entrado al reino. Bautícenlos. La señal de que han sido conquistados es el bautismo. Y por eso censuramos y no compartimos aquellas iglesias que menosprecian el bautismo. Las iglesias que menosprecian el bautismo no conocen el reino de Dios, no conocen el tema del reino de Dios. Particularmente, yo pertenecía a un grupo donde se menospreciaba el bautismo. Y hace poco la mamá de un hermano creyente de nuestra iglesia en Medellín murió sin bautizarse. Otra de sus hermanas lleva 20 años de creyente y aún no ha sido bautizada. ¿Y saben por qué esa hermana no ha sido bautizada? Porque le han dicho que debe bautizarse en el río Jordán, que debe ir a Israel a bautizarse en el río Jordán, porque hay más bendición bautizarse en el río Jordán que en Beteguma. Eso es un error grave. Eso es no conocer el reino de Dios. ¿Cuál es la señal de que has entrado al reino? El bautismo. Dice: id y haced discípulos, enséñale todas las cosas, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la conquista. Pero como es un trabajo, como es una conquista, como es una batalla, la orden del Señor de ir
no viene sin estar acompañada de una promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso significa que la conquista debe seguir avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de tu vida o hasta el fin del mundo. Entonces, esa orden de conquista va acompañada de una maravillosa promesa de que el Señor te va a ayudar. Por eso cuando le estás predicando el Evangelio a otro, no estás solo. El Señor está contigo. Cuando estás siendo enseñado en la iglesia, cuando en la iglesia se te está enseñando a someterte al reino, no estás ahí solo. Como oraba ahorita nuestro hermano Eugenio, que creo que fue muy usado por el Señor en esa oración. No estamos aquí sin el Espíritu. El Espíritu es el que hace que podamos oír, de lo contrario nuestros ojos están ciegos y nuestros corazones insensibles. No estamos solos al ser enseñados. El Espíritu está aquí enseñándonos. ¿Y saben qué está haciendo el Espíritu? Dominándonos. Nosotros estamos siendo cada vez más dominados, cada vez más sujetos al Rey, cada vez más súbditos del reino. Y eso debe suceder cada 8 días cuando venimos acá. Entonces, ¿en qué consiste el progreso del reino? Consiste en recoger a todos los escogidos por medio de la predicación, avanzar el reino de Dios en sus corazones por medio de la enseñanza. No consiste en constituirnos reyes, no consiste en constituirnos presidentes, no consiste en conquistar naciones. Esto no es un asunto político, tampoco tiene que ver con procrear hijos. No tiene que ver con procrear hijos, sino procrear hijos espirituales. Cuando ya nos metemos a ver un poco mejor cómo es la conquista, cómo es el avance del progreso del reino en el Nuevo Testamento, y eso será lo que veamos en nuestro siguiente mensaje, por medio de parábolas el Señor nos enseña que ese progreso, que esa conquista tiene 3 etapas. Una primera etapa que es la etapa de inauguración. Cuando el reino es inaugurado es como una semillita de mostaza. Luego viene una etapa de continuación, un periodo muy largo entre la primera y la segunda venida, como se muestra en las parábolas, tan largo que algunos se quedan dormidos. Y luego viene una tercera etapa, que es una etapa de consumación, que en las parábolas se llama la etapa de siega. Entonces el reino y su progreso tiene 3 etapas en la historia de la iglesia: inauguración, continuación y consumación, o en terminología de parábolas, semilla de mostaza, largo periodo tanto que algunos se duermen, y consumación o siega o recoger la cosecha. Pero eso lo veremos en nuestro próximo mensaje. Hasta aquí lo más importante es que hayamos entendido cómo el reino de Dios transita a través de toda la Biblia, cómo va trasladándose y cómo va cambiando en cada etapa, lugar del reino en cada una, pueblo del reino y progreso del reino en cada una, y ahora nuestra mente esté contenida, esté detenida en la iglesia, que es donde estamos ahora y lo que nos compete a nosotros, y ver cómo el lugar ya no es físico, el pueblo no es Israel, sino gente de todas las naciones, y el progreso ya no es físico sino espiritual, y tiene que ver con la actividad específica de la evangelización y la edificación en la iglesia de Cristo. Habiendo visto estas cosas, terminemos con algunas palabras de aplicación. Y lo que quiero hacer ahora para las aplicaciones es sacar una aplicación de cada una de las 3 variables. La primera variable es la variable de lugar, la segunda variable es la variable de pueblo, y la tercera variable es la variable de progreso. Vamos a sacar una variable de una aplicación de cada variable, aunque sea un poco repetitivo, pero eso conviene a nuestras almas. Hablando de la variable de lugar, de una aplicación muy clara, es lo que ya dijimos y ahora repito. No hay tierra santa. No hay tierra santa. Solamente podemos hablar de la tierra de la Biblia, pero no hay tierra santa. Así que, hermanos, una aplicación práctica es: no se dejen engañar con peregrinaciones a Israel. Si alguna vez Dios le da la dicha de ir allá, pues vaya, pero no vaya pensando que allá que va a ir a una tierra santa a recibir una bendición especial. No, va a ir a la tierra bíblica, y la bendición que va a recibir a su vida va a provenir del hecho de que usted va a conocer mejor la historia, la geografía, la arqueología y la cultura, y eso le va a ayudar a entender mejor la Biblia. Pero allá no hay bendición especial para nadie, porque no es ahora Israel ni Jerusalén la tierra, el lugar del reino. Ahora, si Israel y Jerusalén no son el lugar del reino,
y la iglesia es el lugar del reino, como una aplicación necesaria de todo esto, ¿cuál es? Que yo debo reafirmar y aumentar mi compromiso con el lugar del reino. Yo debo reafirmar, confirmar y reafirmar mi compromiso con el lugar del reino. En otras palabras, debo procurar hacerme miembro de una iglesia local. Debo procurar hacerme miembro de una iglesia local, con todos los derechos y con todas las responsabilidades que implica ser miembro de una iglesia local. Uno ve a muchos hermanos que llevan muchos años diciendo que son creyentes y nunca se han hecho miembros de una iglesia local. Eso es no entender el reino de Dios. Uno debe, si realmente uno es creyente, debe bautizarse y debe hacerse miembro de una iglesia local, porque Cristo lo salvó para entrarlo en su reino. Y usted debe recibir el símbolo de que ha entrado y debe matricularse oficialmente en la agencia del reino, que es la iglesia. Entonces no se conciben a hermanos. Hay incluso hermanos que van de iglesia en iglesia y nunca se hacen miembro de ninguna. A esos hermanos que van de iglesia en iglesia los llaman Julio Iglesias, que van de iglesia en iglesia, pero nunca se hacen miembro de ninguna. Entonces, una aplicación necesaria del tema del lugar del reino, de su evolución, es que si ahora el lugar del reino es la iglesia, tú debes hacerte miembro de una iglesia, con todos los derechos y con todas las responsabilidades que ello implica. Ahora, en relación con el pueblo del reino, ¿cuál es la aplicación necesaria de este mensaje? ¿Cuál es el pueblo del reino ahora? El pueblo del reino ahora es Cristo y su familia. Entonces, la aplicación necesaria es que tú debes adorar a Cristo y hacer a Cristo el centro de tu vida. Entonces, el reino de Dios, o sea, en el reino de Dios, hermanos, todo es cristocéntrico. En el reino de Dios verdaderamente, donde está realmente el reino de Dios con pureza, todo es cristocéntrico. Miren, el culto de adoración es cristocéntrico. La predicación de la palabra de Dios es cristocéntrica. La vida de los hermanos es cristocéntrica. La familia de cada hermano, pues un varón cuya toda familia sea cristiana, es cristocéntrica. Todo es cristocéntrico. Es como Israel. ¿Cuál era el centro de Israel cuando estaba acampado? El tabernáculo. El tabernáculo estaba en toda la mitad. Ese tabernáculo tipifica a Cristo. Y todo Israel acampado estaba Cristo estaba en el centro. Así debe ser Cristo el centro de todo en la iglesia. Cristo y su familia es el pueblo del reino. Entonces el centro de todo es Cristo. Y nosotros debemos mirar a Cristo todo el tiempo e imitarlo. Cuando un israelita estaba en su tienda, cuando salía, lo primero que veía era la nube de gloria. Los cristianos en todo momento tenemos que mirar a Cristo e imitarlo y renovar la imagen de Dios en nosotros cada vez mejor, llegando a una mortificación cada vez más profunda de nuestros pecados, una perfecta mortificación cada vez más profunda. Pero la otra aplicación relacionada con el pueblo del reino es Cristo y su familia. La otra aplicación es relacionada con la familia de Cristo. Si yo soy de la familia de Cristo, entonces yo debo amar a la familia de Cristo. Debemos amarnos entre los hermanos. Debemos amarnos entre nosotros. Y debe ser una gran preocupación permanentemente en nosotros. Porque el lenguaje del reino es el amor, hermanos. El lenguaje del reino es el amor. Entonces, si nosotros somos de la familia de Cristo, en esta familia se habla un lenguaje de amor. Es como un padre de familia que es señor de su casa, le dice a su esposa y a sus hijos, en esta casa se va a hablar solo un lenguaje de amor. Y cada uno debe esforzarse por cumplirlo, empezando por él mismo. En la iglesia de Cristo se debe hablar solo un lenguaje de amor. Por eso cuando hay disgustos entre nosotros, cuando hay discusiones entre nosotros, si en algún momento ofendimos al hermano, debemos pedirle perdón y restaurar nuestras relaciones, porque nuestra vida, la vida del reino, es una vida de amor. Nuestro lenguaje debe ser un lenguaje de amor. Entonces no debe haber disensiones y pleitos entre nosotros. Ahora, el pecado que mora en nosotros nos hace tener pleitos y disensiones, pero el amor que hay en nosotros debe ser superior a esos pleitos y disensiones.
Entonces el lenguaje del reino, el lenguaje de la familia del reino, es un lenguaje de amor. Y debemos hablar siempre ese lenguaje. Finalmente, el progreso del reino. ¿Cuál es la aplicación práctica de lo que hemos visto hoy acerca del progreso del reino? La aplicación práctica es que el reino progresa si en mí se cumple Mateo 6:33. El reino progresa si en mí se cumple Mateo 6:23. El reino progresa si en mí se cumple que yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces el progreso del reino depende de mí. Claro que Dios no necesita de mí para hacer progresar su reino, pero me ha dado el privilegio de que yo trabaje para Él. Y cuando yo voy a mirar el progreso del reino, me debo examinar a mí mismo y preguntarme, ¿cómo está mi evangelismo? Mi evangelismo es la fase de progreso del reino. ¿Cómo está mi enseñanza, hermanos, como súbditos del reino? Con respecto a la enseñanza, todos nosotros debemos enseñar y ser enseñados. En el reino de Dios hay una constante enseñanza y todos debemos enseñar y ser enseñados. ¿Cuál es tu disposición a ser enseñado? El próximo sábado a las 6 de la tarde tenemos una videoconferencia. Espero que tengas deseo de venir a ella. Vas a aprender cosas maravillosas el próximo sábado. Entonces cuadra tu agenda y mira cuánto deseo tienes de ser enseñado. O si tú dices, no, ahí viene el pastor Sergio otra vez con esas clases de teología, no, esas clases están como muy aburridoras, yo más bien voy al culto el domingo. No, ¿cuánto deseo tienes de ser enseñado? Eso mide tu progreso en el reino. Entonces el evangelismo, el enseñar y ser enseñado, el orar. Hermano, ¿cuánto tiempo en tu oración dedicas a orar por el avance del reino? Muchos simplemente rezan el Padre Nuestro y dicen, venga tu reino, y eso es todo lo que oran por el reino. Esta iglesia va a crecer numéricamente cuando sus miembros oren más por el avance del reino. El reino, para que avance, debe avanzar con la oración de su pueblo. Pero ¿qué tanto estás tú concentrado en el avance del reino? ¿Qué tanto lo deseas? Si todos nosotros oramos más por el avance del reino, el reino avanza. Damos gracias a Dios por los hermanos nuevos que están con nosotros, Pérsides, Santi, pero todas estas sillas deberían estar llenas. Deberíamos estar ya empujando para atrás y buscando presupuesto para alargar aquí. No sucede eso. Puede que sea la soberana voluntad de Dios, pero puede ser que nosotros no oramos lo suficiente por el reino y no estamos involucrados lo suficiente en el reino. Mira eso que te estoy diciendo, amado hermano. Quizás tú no estás lo suficientemente involucrado en el reino. Quizás yo no estoy lo suficientemente involucrado en el reino. Cada uno debe buscarse a sí mismo y examinarse a sí mismo qué tan involucrado está en el reino, qué tanto realmente hace que el reino de Dios y su justicia sea lo más importante. Y finalmente una nota de consolación. Hermanos, nosotros nos vamos a ir de aquí hoy conociendo algo del reino, quizás exhortados por nuestra pobre participación en el reino, pero también debemos irnos muy felices, muy consolados por el privilegio que tenemos de estar en el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios está aquí y ustedes son hijos del reino, ustedes son súbditos del reino y no tienen privilegio más grande que ese. Ustedes no tienen privilegio más grande en sus vidas que amar al rey. Ustedes no tienen privilegio más grande en sus vidas que someterse al rey. Ustedes no tienen privilegio más grande en sus vidas que anhelar verlo y verlo hoy por la fe y lo verán al final con sus propios ojos. Eso nos debe llenar de consuelo y de gozo y ayudarnos a seguir adelante confiando en Dios aunque la vida duela. El privilegio más grande que tenemos es ser nosotros parte del reino de Dios en la historia de la iglesia. Los que vivieron en el reino de Dios en la historia primitiva, los que vivieron en el reino de Dios en la historia de Israel, no tienen tanto privilegio como nosotros, los hijos del reino en la historia de la iglesia. Así que hermanos, vámonos de aquí consolados, gozosos, contentos, pero también más comprometidos a trabajar para el reino de Dios. Vamos a colocarnos de pie y vamos a terminar en oración. Padre, te damos muchísimas gracias
y decimos como tu Hijo nos enseñó: venga tu reino. Esas dos palabras, venga tu reino, ahora tienen mucho más significado para nosotros. Ahora nosotros podemos devolvernos desde esas palabras hasta mucho más atrás y ver cómo tu reino ha estado viniendo, desde Adán, Noé, Abraham, Israel, Daniel y ahora Cristo y su familia. Ahora entendemos mucho más esas palabras, venga tu reino. Y por eso ahora las queremos orar con más inteligencia y con más poder. Y quizás nuestras oraciones sean más útiles para el avance de tu reino ahora que hemos estudiado este tema del reino de Dios, que lo eran antes, Señor, cuando no conocíamos el significado más profundo de estas palabras. Venga tu reino. Y por supuesto, Señor, hoy estamos comprometidos con esa conquista. Mateo 28, del 18 al 20, no lo habíamos visto hasta ahora como lo hemos visto hoy. Hoy te vemos sentado en tu trono, pontificando, porque tú eres el único pontífice verdadero. Tú eres el único que verdaderamente es absolutamente infalible. Toda potestad y toda autoridad tienes. Y tú con tu voz de mando, con tu voz real nos dices, id. Y esa es la palabra que nos hablas ahora, diciéndonos conquistar. Nosotros somos conquistadores de tu reino. Es un reino totalmente diferente a lo que la gente esperaba. Es un reino que es un misterio, que las gentes, la mayoría no conocen, pero que nosotros que somos sus súbditos lo conocemos y lo vemos. Y sabemos de qué conquista nos están hablando y cómo la vamos a lograr. Señor, ayúdanos a conquistar para ti. No naciones, no curules en un Congreso de la República, no alcaldías, no concejales, no política. Es algo totalmente diferente, es algo totalmente espiritual. Es el poder de la palabra, es a través del Espíritu Santo, que es el agente especial del reino en esta época, enviado por el Padre y por el Hijo. El representante real del reino es el Espíritu Santo. Es por medio de Él, es por medio de oración, es por medio de evangelismo, es por medio de enseñanza que el reino va a avanzar y va a conquistar. Señor, danos esa gracia de ser súbditos fieles de tu reino y avanzar tu reino para tu gloria. Señor, ayúdanos a tener un mayor compromiso con el lugar del reino. Ayúdanos a amar mucho más al pueblo del reino. El lenguaje de la familia de Cristo es el amor. Ayúdanos a no hablar otro lenguaje entre nosotros, sino el lenguaje de la familia de Cristo, el lenguaje del amor. Por eso, una y otra vez viene a mi mente el por qué el apóstol Juan incesantemente decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Y volvía y lo repetía, Juan insistentemente lo repetía, amaos, hijitos, amaos, 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 porque ese es el lenguaje del reino. Señor, danos más ese amor para hablar entre nosotros el lenguaje del reino. Ya no más disensiones, ya no más animadversiones, ya no más confusión entre nosotros, ya no más distanciamiento entre nosotros, por discusiones tontas, porque si me dijo o no me dijo, porque si me saludó o no me saludó, porque su carácter esto o aquello. No, amor que perdona, amor que tolera, amor que acepta, amor que continúa amando, amor y más amor, que es el único lenguaje del reino de Dios. Y Señor, por supuesto, la conquista. Danos el poder conquistar para ti muchísimas almas para el reino de Dios. Señor, y si en este lugar hay alguna persona que no ha entrado a tu reino, lo invitamos en el nombre de Cristo a que entre hoy a tu reino, a que se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo, sometiéndose a Él como Rey, mirándolo en la cruz, pagando por sus pecados y luego recibiendo su yugo. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Señor, invitamos a los que no están en tu reino a que ahora mismo entren en arrepentimiento y fe en Cristo nuestro Rey. Muchísimas gracias, Padre, por esta presentación de tu palabra, que obre con gran poder en nuestros corazones, exhortándonos
llevándonos al autoexamen, pero a la vez consolándonos y dándonos el deleite y el gozo de tu reino. Gracias, Padre. Ahora queremos celebrar y comprometernos muchísimo más con el reino de Dios y tu justicia en nuestras vidas y en este mundo.